Bien, vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy, teniendo como invitado al docente, al licenciado Marco La Rosa Marquina. Él es enfermero emergencista del Hospital Edgardo Rebagliati de Salud, encargado de la unidad de terapia respiratoria de emergencias adultos y tutor de los residentes del primer año de enfermería en emergencias y desastres. Marcos, con mucho agrado te escuchamos y esperamos captar mucho de tus conocimientos. Muy agradecidos por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Sonia, gracias. Bueno, ante todo, chicos, buenas tardes. Esperemos que esta clase, o esta disertación sea del mayor provecho a ustedes que están en formación. Bueno, como ya lo dijo la licenciada Sonia, yo soy encargado de la unidad de terapia respiratoria. Quiere decir que manejamos un poquito de ventilación mecánica y vamos a tratar en lo posible de poder ir hablando de ventilación. Siempre cuando hablo yo de ventilación mecánica, siempre me gusta hablar mucho de fisiología respiratoria, o bueno, en todo lo que concierne a la salud, se basa en fisiología respiratoria. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esos conocimientos para poder entender la ventilación, porque a veces nosotros como enfermeros somos los que estamos mayor parte con el paciente, ¿no? Pero tenemos que también tener en cuenta que cómo estamos con el paciente, cuál es la calidad de trabajo que podamos tener con un paciente. Siempre les he dicho a los chicos, a los chicos de primer año con los que estoy ahora, que es lo que le damos al paciente, ¿no? Es lo que le podemos dar, lo que le podemos observar, lo que podemos darle al paciente lo necesario y lo vital que corresponda a su mantenimiento de la salud o en todo caso a su recuperación. Entendamos que nosotros somos emergencistas, ¿no? Vamos a ser emergencistas y tenemos otra visión muy aparte, una visión muy distinta a otro tipo de especialidades, ¿no? Como es el INCOR, como es la UCI, como es los diferentes tipos de especialidades. Nosotros somos emergencistas. Y si somos emergencistas, tenemos que saber identificar con lo que tenemos en el momento y poder dar una solución. O en todo caso, tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer ya con un paciente que nos viene a la emergencia. Entonces, la ventilación mecánica es lo mismo, ¿no? Entonces, no podemos solamente ir y copiar un dato, ¿no? Eso es algo efímero, ¿no? Tenemos que saber por qué lo hacemos. Entonces vamos a iniciar un poquito en estas 2 horas que tenemos, esperemos que sean las 2 horas. Generalmente son horas, generalmente son ponencias que demoran, porque hay que explicar bien lo que es, ¿ya? Cualquier duda que ustedes tengan, chicos, cualquier duda, levantan la manito y yo trataré en lo posible de contestarle la pregunta, ¿ya? Me gusta preguntar, así que en cualquier momento puedo preguntar. Ya tienen casi 1 año de residentes. Sé que son de La Almenara, sé que son de Sabogal, sé que son de 2 de Mayo y sé que son de Rebagliati, ¿no? Entonces, ya deben tener algo de experiencia en esta parte de ventilación mecánica. Siguiente, Jack, por favor. Ya, entonces miren. Cuando un paciente llega a la emergencia y viene con un cuadro de dificultad respiratoria, ¿no? Que viene con un cuadro de necesidad de ventilación mecánica, en este caso, y le iniciamos ventilación mecánica, o sea, quiere decir que lo van a intubar, y después de esa intubación iniciará ventilación mecánica. Hay cambios fisiológicos. Acuérdense que durante la ventilación pulmonar, ustedes saben que tenemos dos pleuras, ¿no? Una visceral y una parietal.
Y en ese espacio entre visceral y parietal tenemos un pequeño espacio virtual, ¿no? Que tiene una presión. ¿Y esa presión cómo será, chicos? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿no? Negativa. Entonces, el corazón le gusta, al corazón le gusta distenderse en una presión negativa. Y cuando nosotros le damos ventilación mecánica, ¿a qué presión le estamos dando? Vamos, chicos, contesten. Si no, voy a llamar uno por uno. Positiva. Positiva, ¿cierto? Entonces, qué podrá generar el ventilador en ese corazón? ¿Qué podría generar? No. ¿Qué genera en el corazón fisiológicamente? Cambios. ¿Cambios de qué? Aumento del trabajo de corazón. Puede ser, por ahí estás. ¿Algo más? ¿El gasto cardíaco aumenta? Aumenta, no podría aumentar. Si disminuye el trabajo cardíaco, netamente va a disminuir el gasto, ¿no? Bien, chicos, si nosotros sabemos que nuestro corazón es negativo, perdón, nuestra ventilación en la parte de la oxigenación es negativa y el corazón se deja llevar por esa negatividad, quiere decir que los vasos sanguíneos están libres, ¿no? Sin presión. Pero si yo les pongo a ustedes presión positiva, una presión positiva, va a generar en el paciente que el vaso, como por ejemplo la vena cava superior y la vena cava inferior, disminuyan su diámetro, y al disminuir el diámetro, por ende, disminuirá el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, esta sangre que llega, porque es la precarga a nivel del corazón derecho, pasará a los pulmones y por ende de los pulmones regresará por las venas pulmonares. El volumen que debe llegar al corazón izquierdo debería ser aproximadamente entre 120 mililitros, de los cuales se expulsará 70 mililitros, que es el volumen latido. Pero ha disminuido la precarga por la presión positiva. Entonces, si ha disminuido la precarga por presión positiva, no llegará a 120, no llegará, digamos, 100, y de los cuales esos 100 volverán al corazón izquierdo y expulsará algo de 50 o 60 de volumen latido, o sea, de volumen latido. Acuérdense que presión arterial es igual ¿a qué es presión arterial, chicos? A ver. Muchachos, ¿aquí? ¿Qué es igual a la presión arterial? Chicos, a ver. Darlene. ¿Qué nos puedes decir de la presión arterial? ¿Darlene? No quiere, Darlene. A ver. Caterine, Rocío. Vamos, chicos, sin miedo, no se equivóquense. Están en etapa de formación. Bueno, gasto cardio, bueno, presión arterial. A ver, Caterine, a ver, sí, a ver. Buenas tardes, licenciado. Es igual al gasto cardíaco. Ya, bien. ¿Por? La resistencia periférica. Exacto, muy bien. ¿Y el gasto cardíaco a qué es igual? La frecuencia cardíaca por la frecuencia cardíaca por volumen latido, ¿cierto? Por eso le estoy explicando el volumen latido, ¿no? Entonces, para que sepan de dónde sale. Entonces, si ustedes tienen una disminución del volumen latido, ese paciente podrá hacer hipotensión inducida por ventilación mecánica. Entonces, ven cómo hay cambios fisiológicos de la ventilación.
¿no? Ya estamos hablando que hay una disminución de los vasos, del calibre de los vasos, y por ende, también el pulmón también no está acostumbrado a una presión positiva, entonces puede generar barotraumas, volutraumas, y atelectasias también, ¿no? Cuando nosotros administramos un FiO2 mayor del 100% durante un tiempo no determinado. El sistema nervioso central de igual, porque si tienen un paciente ustedes con una hipertensión endocraniana, ¿no? Una hipertensión endocraniana, saben ustedes que uno de los cuidados de enfermería, ¿cuál es el cuidado de enfermería primordial en una hipertensión endocraniana? A ver, chicos. A ver. Ya, pero ¿cuál es el cuidado? O sea, protección neurológica, ¿cómo decir? Ya, muy bien. Ya, pero ¿cuál es la prioridad? ¿No? O sea, yo sé que la glucosa, la temperatura, ¿no? Que no haga Valsalva. Ya, pero ¿cuál es la prioridad en el ventilador? Estamos hablando de ventilación mecánica. ¿Ver? A ver, una de la prioridad de un paciente con ventilación mecánica, con hipertensión endocraniana, es que no haga hipotensión, ¿no? Entonces, miren, ya estamos hablando que el ventilador te puede generar una hipotensión inducida por ventilación mecánica. Entonces, ustedes deben recordar una fórmula que es la PPC, ¿no? La presión de perfusión cerebral es igual a la PIC menos la PAN, ¿no? Entonces, si ustedes disminuyen la PAN, aumenta la PIC. Y si aumenta la PIC, mayor lesión cerebral, ¿no? Si hay una disminución de flujo, el riñón es el que comienza a dañarse, hace una hipoperfusión y puede hacer una insuficiencia renal tipo 1 por hipoperfusión. Otros órganos, por ejemplo, se puede dañar, no se puede dañar, pero a constantes presiones positivas que genera el pulmón, o sea, desplaza, perdón, el diafragma hacia abajo, y ustedes saben que el hígado, tenemos el hígado a nivel de la cúpula diafragmática, a nivel del quinto o sexto espacio intercostal. Entonces, ese golpeo constante puede generar el aumento de bilirrubinas también, ¿no? Entonces, como ven ustedes, los cambios fisiológicos de la ventilación involucran muchas cosas, ¿no? Por eso es que el paciente con ventilador no debe estar mucho tiempo, ¿no? Porque puede generar una gran complicación. A ver, sigamos, porque si no, nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche. Siguiente, Pablo, ya. Ya, entonces, esto es lo mismo que le decía, ¿no? Volúmenes pulmonares altos limitan los volúmenes cardíacos, ¿no? ¿Qué nos intenta decir? Es que si yo programo un ventilador inadecuadamente, teniendo, yo peso, a ver, a una de las chicas, por ejemplo, está por ahí Karen, ¿no? Karen pesa 40 kilos y yo le pongo 500 porque en el libro dice 500 y Karen necesita 300, le estoy dando volúmenes muy altos. Entonces, al tener volumen muy alto, acuérdense que le estamos dando presión positiva, mayor volumen, eso va a estar directamente proporcional al gasto cardíaco. Entonces, limitará el volumen cardíaco y por ende una hipotensión. Siguiente, Jack, por favor. Bueno, esta es una interacción, ¿no? Acuérdense que siempre las interacciones corazón-pulmón, el corazón y el pulmón es un solo órgano. ¿Ya? No podría haber corazón sin pulmón y sin pulmón corazón, por eso es un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, siempre van a estar relacionados la respiración espontánea, que a una presión positiva aumenta la presión intratorácica, pero esta presión intratorácica va a generar un volumen pulmonar y ese volumen pulmonar va a estar relacionado a la frecuencia respiratoria y por ende también a la frecuencia cardíaca. Por eso es que en la primera parte siempre hablo yo de un poquito de fisiología cardíaca, en los cuales el gasto cardíaco está muy relacionado a los momentos, ¿no? del corazón, de la sístole, que es la precarga, poscarga y contractibilidad.
Entonces, un adecuado manejo de este tipo de ventilación va a ser de vital importancia para el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que nos dice la resistencia vascular. Miren que esto es la parte donde están las 3 rayitas. Bueno, no lo pueden ver porque yo no puedo hacer esto. A ver, ¿puedo utilizar pizarra? No tengo. Ahí está, ya. Ahí está. Los cuatro es un globo, ¿no? Ese globo que será el alveolo, ¿no? El alveolo normal es el negrito, pero cuando nosotros hacemos una sobredistensión del alveolo, una sobredistensión, lo que va a hacer es una compresión en el capilar. Y si genera una compresión en el capilar, ustedes tienen que recordar algo que se llama la zona de West, ¿no? La zona de West. Eso tienen que leerlo porque a partir de eso también hay que nosotros ver, ¿no? Sobre todo importante cuando nosotros vemos, sobre todo en este tiempo que ha sido de la pandemia, ¿no? Siguiente, por favor, ya. Entonces, un aumento de la resistencia del ventrículo, a nivel pulmonar, perdón, una resistencia de la arteria pulmonar va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Lógico, ¿no? Hay a nivel pulmonar, a nivel del ventrículo derecho aumenta todo, ¿no? O sea, se va creciendo ese ventrículo derecho, lo que genera una dilatación. Por ende, esa dilatación o ese crecimiento del ventrículo derecho va a aplastar, ¿no? Va a aplastar el septum, y este septum va a disminuir el tamaño del ventrículo izquierdo, y por ende, pues, ¿no? Lo que le decía al inicio, no va a haber un adecuado gasto cardíaco. Por eso es de importancia conocer la fisio. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? El retorno venoso, si disminuye el retorno venoso, el volumen de eyección disminuye, ¿no? Lo más lógico, ¿no? Ya, siguiente. Es lo mismo que les estaba explicando, solamente para que ya lo tengan, ¿no? Esto es como el corazón se distiende a nivel de la presión, que es negativa. Acuérdense que es -4 en reposo y conlleva hasta 7.5. Entonces, cuando entra la ventilación a presión positiva, como dice ahí, ¿no? Increase in pressure a nivel de la vena cava, ¿no? Entonces hay una alteración en la presión de la vena cava y por ende hay una disminución del gasto cardíaco. Siguiente, por favor, ya. Bueno, este es el sistema de control, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, ¿cómo respiramos? ¿Cómo podremos respirar? Ya sabemos que es por medio de una inspiración y una exhalación, pero ¿cómo entra el aire a los pulmones? ¿Qué presiones somos los que maneja en la ventilación, en la oxigenación? Ay, chicos, ¿cómo respiran? Cuando estamos en reposo, a ver. ¿Alguna idea? La presión negativa. Ya, eso es una presión. Entonces, algo que tenemos es presión, ¿cierto? Una presión. Y como ustedes lo ven acá, miren, vean aquí, ¿no? Tenemos un paciente que tiene, pues, a ver, ¿cuál es uno de los, a ver, más que todo, no quiero que hablen tanto los chicos de Revalidati, porque esto lo hacemos nosotros, ¿no? Los chicos que no conozco. A ver, ¿cuál es el indicador? O sea, ¿cómo yo defino qué paciente tiene que ser intubado? A ver, y tiene que iniciar ventilación mecánica. Muchachos. Disminución de Glasgow, menor a 8. PAFI, cuando su PAFI también está menor a 200. 200, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver. PAFI. ¿Nada más? Licenciado, buenas tardes. Cuando tiene una presión atmosférica de oxígeno
oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, saturación menor de 88%. ¿Presión atmosférica? ¿Dijiste? También para indicación para protección de vía aérea, como apnea, algún paciente con alguna obstrucción de vía aérea, un deterioro neurológico, un TEC severo, que es un Glasgow menor de 8, algún trauma facial que pueda tener compromiso de la vía aérea, diferentes indicaciones, ¿no? También como para algún anestesia. Ya, pero... Ya. Pero siempre tenemos que acostumbrarnos a ser clínicos, muchachos. Clínicos. ¿Sí? Clínicos. ¿Cuál será el principal signo clínico para intubar a un paciente? Clínico. Que lo vean ustedes. Por eso somos emergencistas. El AGA es importante, sí. El AGA es importante, pero no le vas a tomar un AGA para intubarlo, ¿no? Sí está dentro de la indicación, sí lo está, no lo niego, pero somos emergencistas, el paciente entra hecho trauma. Entra hecho trauma y lo primero, lo vemos al paciente y dice, oye, ese paciente va a entrar a tubo, ¿no? Ese paciente va a entrar a máquina. ¿Cuál será? ¿Saturación de oxígeno? No. El uso de los músculos accesorios. Ya, ¿y eso qué representa? Dificultad respiratoria. Dificultad. ¿Y cómo se llama dificultad respiratoria? En términos técnicos. Disnea. Disnea. El paciente viene disneico. ¿Qué más viene? ¿Cómo viene? Imaginen un paciente disneico. ¿Qué más tiene? Está agitado. Está agitado, ya, por ahí vas. Está aumentada la frecuencia respiratoria, muchachos. Está aumentada la frecuencia respiratoria, ¿no? Uso de músculos accesorios, como lo dijeron, ¿no? Pero vean, ¿no? Muy bien todo lo que me dicen, pero nosotros somos emergencistas, va a llegar a hecho trauma. O están en la sala de observación y el paciente está disneico, no me decir, tómale un AGA, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es la parte clínica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos y estamos en reposo, hay una presión alveolar y tienen una presión atmosférica. A ver, no calculamos, bueno, para calcular las presiones atmosféricas tendríamos que sacar la fórmula, ¿no? Más de la presión arterial de oxígeno. Pero acá tenemos, cuando nosotros respiramos, tenemos una presión alveolar en reposo, una presión alveolar que es igual a una presión atmosférica. Pero cuando inspiramos, la presión atmosférica es mayor que la presión alveolar. Y cuando exhalamos, la presión alveolar es mayor que la atmosférica, ¿no? Entonces, con eso vamos a nosotros a respirar. Por eso es que necesitamos nosotros una presión en el músculo respiratorio, como dice ahí, para generar un volumen. Generar un volumen, sobre todo un volumen tiempo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante también. Y tenemos un ventilador que va a generar una presión, y esa presión va sobre el músculo respiratorio y va a generar también un volumen, ¿no? Además de otro que es las tres ondas, ¿no? Que son presión, flujo y volumen, ¿no? Pero además también tenemos cierto feedback, ¿no? Feedback, perdón, ¿no? En el cual nos permite a nosotros, que son mecanismos neuromecánicos o en todo caso ambientales, que nos van a conllevar a que también nosotros comenzamos a respirar. Al siguiente, por favor. Muy bien, entonces el feedback, que son bioquímicos, tenemos la hipoxemia, ¿no? El paciente lo intubamos y cuando lo intubaron le tomaron el AGA por ahí y vemos que el paciente está hipoxémico, está menor de 80, ¿no? Pero bueno, en un paciente que está intubado, seguro menor de 80 no debe tener una hipoxemia severa. Está hipercágnico, ¿no? Está aumentado y tiene una acidosis. ¿Ante qué estamos? Chicos, esos tres. ¿Ante qué estamos? Diagnóstico gasométrico ya. ¿Cuál es? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Entonces, uno de los indicadores, muchachos, para inicio de ventilación mecánica
es la acidosis respiratoria, teniendo un FIO2 mayor del 50%. O sea, quiere decir que viene su paciente disneico, polineico, ¿no? Polineico, con una máscara reservoria 80% al 100%, ese paciente va a entrar a tubo, ¿no? Y le toman el AGA, ya lo intubaron, le tomaron el AGA, acidosis respiratoria, traigan al ventilador, porque el único tratamiento de la acidosis respiratoria es con ventilación mecánica. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me entienden? Bueno, listo. Siguiente ya. Ya, entonces este es el efecto renal que hace el ventilador. Ya hemos dicho que hace una hipoperfusión, disminuye el débito cardíaco, por ende disminuye la perfusión renal. Como hay una disminución del débito cardíaco, netamente el riñón comienza a segregar, segrega la ADH, que es la vasopresina, o la antidiurética, ¿no? Hay una disminución del natriurémico, ¿no? El natriurémico, que es a nivel de la aurícula, que ese es un gran vasodilatador, en este caso hay una disminución. Y como hay una disminución de volumen, hay un aumento de la renina. Entonces se activará el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual va a comenzar a retener agua y sodio, por ende disminuirá el débito urinario. Por eso es de vital importancia que todo paciente que esté intubado hay que invadirlo. ¿Ya? Todo paciente intubado se invade, catéter, sonda nasogástrica, sonda Foley. ¿Ya? Y eso puede generar alteraciones ácido-base. Siguiente. Los nutricionales ya les he dicho, ¿no? Netamente una malnutrición porque la hipoxemia genera atrofia muscular, por eso es que es importante poner en la zona nasogástrica, porque ese paciente en algún momento tiene que empezar a comer. Tiene que empezar porque el catabolismo de la infección va a generar una gran desnutrición. Y al tener una gran desnutrición, va a generar que no hay proteínas, y si no hay proteínas, nuestro sistema inmune disminuye y hay grandes infecciones, no hay surfactante, ¿no? Hay una injuria como respuesta y mayor edema pulmonar. Entonces, todo basado a la malnutrición. Siguiente. Esto es lo que le decía al inicio, ¿no? Del paciente con edema, con hipertensión endocraniana, ¿no? Una disminución, disminuye el retorno venoso, aumenta el PIC, ¿no? Disminuye el débito cardíaco, disminuirá la presión, por ende disminuye la presión de perfusión cerebral. En la presión de perfusión cerebral, como les decía, es igual a la PIC menos la PAN, la PAN menos la PIC, ¿ya? Entonces, disminuye la PAN, aumenta el PIC, disminuye la perfusión. Por ende, mayor daño cerebral. Y ahí viene pues lo que decía Mari, ¿no? La glucosa, que no se estriña, que no aumente, que no haga maniobras de Valsalva, la temperatura y demás. ¿Ya? Siguiente. Bueno, acá tenemos un monitor cardíaco. Tenemos que monitorizarlo al paciente. Como vemos, este paciente está en el margen, ¿no? Porque está con 89.50, tiene una PAN de 63 y está con una buena saturación, pero podemos decir, ¿no? Que quizás no es por el inicio del shock, sino porque es un paciente que ha iniciado ventilación mecánica, ¿no? Entonces es de vital importancia, por eso, monitorizar a nuestro paciente. Siguiente. Entonces, miren que la ventilación mecánica, como se dice, dentro de su diagnóstico dentro de su definición es una sustitución, ¿no? Parcial, tiene que ser parcial de la función, o sustitución completa o parcial de la función respiratoria por un medio artificial, en este caso, un ventilador. Y que tiene como objetivo proporcionar un adecuado intercambio gaseoso. ¿Ya? Siguiente. Bueno, dentro de la ventilación será un salvavidas o también nos puede acarrear la muerte, ¿no? Hay pacientes que se dice que un paciente con más de 7 días,
¿no? Más de 7 días en ventilación mecánica tiene mayor riesgo de muerte, aumenta las morbilidades, la mortalidad, aumenta la mortalidad en este paciente. Por eso que es de vital importancia de que cuando el paciente, no es mantener al paciente sedado, no es mantener al paciente con el ventilador, es tratar que cuando ya se revierte la causa, en este caso, si viene por una neumonía y estaba haciendo acidosis metabólica, y el paciente ya está despertando, ya tiene un modo, por ejemplo, está ya más en asistido, ya tenemos que pensar en cambiar el modo ventilatorio con la finalidad de que el paciente pueda salir de la máquina, ¿no? Porque acuérdense que hay neumonías asociadas a ventilación. Porque, por ejemplo, puede ser un paciente, como decían ustedes, se le intubó por protección de vía aérea, porque era un cirrótico con una hematemesis por una ruptura de varices esofágicas. Y este paciente, pues, solamente era por eso, ¿no? Entonces, pero tiene 10 días, 15 días y al paciente lo tienen planchado, ¿no? Con altas dosis de fentanilo, altas dosis de midazolam, de propofol, de bercuronio, y nunca han iniciado el destete, ¿no? O han hecho el weaning, ¿no? El weaning que se tiene que realizar. Y este paciente se infecta, ¿no? Entonces, si ese paciente no vino por infección y ahora está infectado, ese pulmón está con infiltrados alveolares, bilaterales, con fiebre, con secreciones, le toman la secreción y el paciente está con su Acinetobacter baumannii, con su Klebsiella pneumoniae. Y ese paciente se muere, ¿no? Pero no se murió tanto por lo que vino, sino por lo que se infectó, ¿no? Entonces, hay que tener bien en claro eso, ¿no? Por eso las normas de bioseguridad siempre, muchachos, en el momento de la atención. Siguiente, por favor. Ya, entonces acá es importante, bueno, solamente pasarle a recordar que nuestro centro respiratorio se encuentra en el tronco encefálico. Por eso es importante en un paciente que tiene una, una hipertensión endocraniana, vigilar la respiración de este paciente, ¿no? Porque acuérdense que viene un paciente con una hemorragia subaracnoidea Fisher 3 o Fisher 4 y ese paciente no es intubado, cuanto más edema cerebral tenga, ese paciente se va a hacer paro respiratorio. ¿Por qué paro respiratorio? Porque va a comprimir el cuarto ventrículo. Y en el cuarto ventrículo tenemos pues el centro respiratorio. ¿Quién nos gobierna? El centro neumotáxico. ¿A quién inhibe? Al centro anéusico. El centro neumotáxico hará la inspiración y el centro anéusico el apnea, ¿no? Entonces, además que tenemos los grupos respiratorios de la región dorsal que nos hacen la inspiración y los ventrales la expiración, ¿no? Entonces, si nosotros lo comprimimos, estos van a perderse, sobre todo a nivel de las vías motoras respiratorias que está a nivel de la médula espinal en la cara posterior. ¿Ya? Además que el nervio vago, ¿no? Y el glosofaringeo inervan, la cara dorsal de este grupo de células que es la inspiración. Entonces nosotros, además, ¿por qué el paciente hace la triada de Cushing, ¿no? En un paciente con hipertensión endocraniana? Porque dentro del tronco respiratorio, por encima del bulbo raquídeo, se encuentra el área de ritmo. Cuando nosotros vemos el área de ritmo, también son células que inician o que generan la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo comprimo el cuarto ventrículo, voy a tener una bradicardia. Como no está cortado el centro neumotáxico, una bradignia, y como modo compensador, aumenta la presión arterial, ¿no? Y ahí tenemos nuestro triada de Cushing. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hay una disminución de la ventilación, hay aumento del CO2, ya sabemos.
Por ende, los quimiorreceptores van a estimular al bulbo raquídeo y por ende, estas neuronas motoras van a estimular a los músculos respiratorios para que aumente la ventilación, ¿no? Es un modo compensador. Ya saben que tenemos quimiorreceptores que están en el callado aórtico y en el callado carotídeo. Lo mismo hace cuando, por ejemplo, lo mismo pasa cuando hay una disminución de volumen, ¿no? Los quimiorreceptores van a activarse y van a estimular la centro de ritmo para que genere, estimulado también por una activación de las catecolaminas a nivel de las glándulas suprarrenales, y va a generar la taquicardia como modo compensador. Siguiente, por favor, Jack. Bueno, y esta es la regulación. Ya saben que tenemos corteza. En la protuberancia, a nivel de la protuberancia del cuarto ventrículo, tenemos el centro anéusico y el neumotáxico, y el bulbo raquídeo se activa sobre los quimiorreceptores que van a ser a nivel del cuerpo, el callado aórtico y la parte de la carotidia, de la arteria carotidea, y sobre la médula espinal. Y estas van a activar las neuronas motoras, por eso que el paciente es lo que comienza a respirar rápido, ¿no? Hace polineico, está polineico. Siguiente. Y este es todo, ¿no? Todo el, ¿cómo se llama? Todo lo que hemos ido hablando de la parte de fisiología de la respiración, ¿no? Esto ya se lo dejo para ustedes, porque si no, no terminamos. Siguiente. Es lo mismo de lo que he ido hablando. Ya, muy bien. ¿En quién iniciamos ventilación mecánica? Ya lo dijeron ustedes, ¿no? La IRA tipo 1, la IRA tipo 2. Compromiso neuromuscular de la respiración. Viene un paciente con un Guillain-Barré, una miastenia gravis, ¿no? Entonces, a este paciente hay que intubarlo, ¿no? Hipertensión endocraniana, ¿no? Paciente con una escala de Glasgow de menos de 8. Profilaxis de la inestabilidad hemodinámica, un paciente hipotenso, ¿no? Que está en shock, hay que intubarlo porque hay que proteger en sí a la parte celular, ¿no? Porque hay una disminución del gasto cardíaco, va a haber una hipoxemia, va a producir mayor lactato, y si produce mayor lactato, va a producir acidosis láctica y por ende va a hacer paro cardiorrespiratorio por acidosis metabólica. El aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? O el trabajo respiratorio, ¿no? Mayor de 30. Un tórax inestable, viene un paciente politraumatizado que viene con una lesión de mayor de 3 costillas, que hace un tórax silente a nivel del hemotórax derecho o izquierdo, con una desviación de la tráquea. Ese paciente es un tórax inestable, puede ser que tenga neumotórax o hemotórax, ¿no? Entonces hay que proteger la vía aérea, hay que intubarlo por protección. Además, si es que va a iniciar sedación, ¿no? Siguiente. Ya, muy bien. Entonces hablemos de los modos, ¿no? Porque ustedes saben que hay un modo asistido y un modo controlado. Como ustedes lo ven aquí, ¿no? En la diapositiva, tienes un modo controlado y el otro tienes un modo asistido. Hoy en día los ventiladores traen el modo asistido controlado, o sea, el de abajo, ¿no? ¿Y cuál será la diferencia entre controlado y asistido, chicos? De Rébano, ¿ah? Estamos tomando nota de la participación también, por si acaso. Licenciado, en el modo controlado, el trabajo lo va a hacer más el ventilador mecánico. Ya. Va a manejar todos los parámetros. A diferencia del modo asistido, va a tomar la batuta también el ventilador mecánico, pero también vamos a tener el apoyo del paciente. Ya, sí, estamos por ahí. ¿Y cómo ves cuando el paciente está respirando? ¿Cómo se dan cuenta en el ventilador? ¿Cómo saben que está en asistido?
cuando el paciente inicia y determina la frecuencia respiratoria. Ya, está bien. Pero ¿cómo lo ves en una onda? Porque ustedes cuando van a ver el ventilador ven las ondas, ¿no? Ven los valores y las ondas, ya. Ustedes dicen, ¿no? Ya, bueno, sí, estén asistidos porque está programado 16, pero tiene 22. Ya, lógico, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, pero ¿y cómo sé yo en qué momento está respirando el paciente? ¿Qué ven? Chicos, que de esta diapositiva, ¿no? Miren, ustedes ven acá en asistido, a ver, ya cuando está en asistido, pues, eso, ya. Miren, ese triangulito que está, mira, acuérdense que les decía al inicio, ¿no? Nuestra respiración es negativa, pero el ventilador es presión positiva. Entonces, en el modo controlado, si ustedes se dan cuenta, tiene una línea, ¿no? Hay una línea de base sobre las ondas. Esta línea de base es la base 0. Digamos, el valor 0. Exacto, ese es 0. Por encima es positivo. Positivo. Y por debajo es negativo. Entonces, cuando nosotros vemos ese triangulito hacia abajo, que ahí Jack lo va a poner, es que el paciente ha iniciado el ciclo respiratorio. Ha iniciado. ¿Por qué? Porque es negativo. ¿Y cómo era la respiración normal? Negativa. Ahí está, pues. Negativo. Y eso es lo que se llama y se conoce como trigger o sensibilidad. El paciente vence esa sensibilidad y hace el proceso inspiratorio, ¿no? Ya, ustedes dirán, ¿no? ¿Pero qué? ¿Y el paciente hace todo? No, el paciente solo lo inicia. Pero ustedes han programado un ventilador en 400, digamos, de volumen, ¿no? De volumen estoy hablando. Entonces, el paciente puede ser que haya iniciado, pero solamente jala 100. Entonces, pero el ventilador dice, no, yo tengo que darte 400, porque yo estoy programado 400. Entonces, eso es el modo asistido. Ya estaba por ahí, ¿no? Y controlado, ¿qué será? El ventilador lo hace todo. Antiguamente, habían modos controlados nada más, ¿no? El CMB, por ejemplo, ventilación controlada mandatoria. Pero ¿cuál tenía el efecto adverso? Que hacía atrofia muscular. Los pacientes hacían mucha atrofia y eran difíciles de salir del ventilador. Hoy en día no, hoy en día todos los ventiladores son asistido controlados, dependiendo de las marcas, ¿no? Pero generalmente casi todas las marcas tienen asistido controlado. Desde el ventilador Vela, que yo conozco, sí, desde que yo conozco el Vela, el Hamilton Violar, también, sí, casi todos tienen asistido controlado, ¿no? Entonces, deja que el paciente pueda iniciar el ciclo respiratorio, pero yo lo voy a terminar. Que es muy diferente cuando yo te pongo CPAP con presión positiva, ¿no? Con presión de soporte, donde yo hago todo el proceso respiratorio, donde nosotros, bueno, ¿por qué? Porque ya está en un modo de destete, ¿no? Pero en el modo asistido controlado, eso es lo que ustedes tienen que dar cuenta, ¿no? A ver, siguiente, Jack, por favor. Ahí está, por ejemplo, acá. ¿En qué modo estará? A ver. Ya, está asistido controlado, pero digamos que este no está en paciente, por si acaso. No está en paciente. Pero ¿en qué modo estaría si ustedes verían, por ejemplo, si estuviera, esto sería un paciente, ¿no? Porque puede ser que esté programado 15 de frecuencia y el ventilador le da 15. O sea, el paciente se deja llevar, está bien acopladito. ¿En qué modo estará? Está en asistido controlado por volumen. No, ya, sí, está bien. ¿Pero está en asistido o está en controlado? Ahorita. Controlado. ¿Controlado? ¿Están seguras? Asistido. ¿Por qué? A ver. Por la onda negativa. ¿Dónde está? En litros por minuto. En el flujo. ¿En el flujo? No.
Ahí Esa veo. que va hacia abajo es la fase exhalatoria del flujo. Esa onda que va hacia abajo, que está larga, que llega hasta 60, esa es, ¿cómo se llama? Es la onda de la rama exhalatoria. O sea, es la exhalación. Generalmente cuando ustedes vean, si estén asistidos o estén controlados, tienen que verlo en volumen, chicos. En la onda de volumen, la tercera onda. La tercera onda. Y si ustedes ven una pequeña pestañita, no ven antes, exacto, ahí, esa de ahí. Antes que inicie la inspiración, hace una deflexión negativa, eso es que estén asistidos. Acuérdense que todas las ondas siempre tienen una onda que va hacia arriba, que es de insuflación, que siempre se mantiene en un tiempo determinado por el tiempo inspiratorio, que se llama meseta, y tiene la onda hacia abajo que se llama deflexión. Esas son las partes de las ondas, ¿ya? Insuflación, meseta, deflexión, ¿ya? Entonces así ustedes se tienen que dar cuenta. Esto estábamos armando el ventilador y por ahí le tomamos una foto solamente para que puedan ver ustedes, ¿no? Lógico que cuando el paciente esté en asistido, mayormente, está con mayor respiraciones, ¿no? Está 15 acá y está en 18, en 20. Pero bueno, ustedes tienen que ustedes observar, ¿ya? Para que digan, en otros ventiladores, por ejemplo en el Mindray, cuando está el paciente y está respirando, siempre sale una flechita roja donde el paciente inicia la frecuencia respiratoria, inicia la respiración, ¿no? Sale una flechita roja, así como está poniendo Jack, ¿no? Una flechita. Entonces, eso nos está diciendo, el paciente respira, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor, Jack. Bueno, acá está en otro modo, ¿no? De presión control, en el cual este es otro ventilador que es Maquet, el anterior fue un Mindray, en el cual, a ver, Jack, retrocede, por favor. Ahí está, muy bien. Entonces, dentro de la programación que nosotros tenemos en los ventiladores, siempre vamos a programar un volumen determinado de FiO2, que debe ser entre 60, 80, de 60 a 100, al inicio, ¿no? Un volumen tidal de 400, que ya lo vamos a ver más adelante por qué. Un tiempo inspiratorio para que haga una relación IE de 1, 2. Una frecuencia respiratoria fisiológica entre 12 a 20. Siempre el flujo debe ser de 30 a 60, ¿no? Alguna literatura nos habla de que debe ser el triple o el cuádruple del volumen minuto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un volumen minuto casi de 5.7. Si tenemos, ya lo multiplicamos por 6 por 4, 24, ¿no? O sea, está dentro del flujo. La presión límite es 40 siempre, porque es protectiva. La protección límite nos quiere decir que estamos en protección por la presión pico, ¿no? Por ejemplo, si esta presión pico aumenta más de 40, el ventilador va a comenzar a sonar y va a decir presión alta, ¿no? Presión límite, o te dice presión límite. ¿Por qué? Porque está solamente hasta 40, ¿no? Te sale una alarma. O tú también lo programas en las alarmas, ¿no? La alarma debe programarse solo hasta 40. En COVID era hasta 35 la presión pico que debería estar, ¿no? Con la finalidad de que no rompa el alveolo por demasiado volumen. Ya, entonces miren que le estamos entregando 400 y miren que 400 inspiratorio está saliendo 399, ¿no? Entonces ahí hay un margen, ¿no? Podría haber, esto siempre se relaciona, chicos. Siempre ustedes relacionen lo programado con lo que sale. Ahora, dentro de lo que sale puede quedarse también un poco en el pulmón, y eso que en el pulmón puede ser el 10% de lo programado, ¿no? Eso quiere decir que debe haber hasta 360. ¿Qué más valoramos aquí? Importante la presión meseta. Bueno, eso ya lo vamos a ver en las otras diapositivas. Pero importante, ¿de dónde sale el volumen minuto? De la presión, del volumen corriente exhalatorio por la frecuencia respiratoria. Y eso me va a dar el volumen minuto, ¿ya? Que es la cantidad de litros que ingresa por minuto de volumen. Ya, siguiente. En cambio, en la presión no le das volumen.
pero sí le das presión control, ¿no? O presión control o lo que se llama presión inspiratoria, ¿no? Y esta presión inspiratoria es la que me va a dar el volumen, ¿no? Nos da el volumen. El PIC, siempre tenemos que verlo el PIC, bueno, acá todavía no llega, y FiO2, ¿no? Oxígeno, y la frecuencia respiratoria acá tiene 17. Ah, ya, este está con paciente, ¿no? Este está con paciente, por ejemplo. ¿No? Pero acá, si ustedes ven en la segunda onda de volumen tiene una pequeña deflexión negativa, ¿no? Ahí está, en la presión y en la de volumen también, en la misma, hacia abajo, esa, ¿no? Entonces está ahí en ese modo de asistido. Siguiente. Ya, muy bien. Importante que ustedes sepan. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Yo siempre tengo algo, ¿ah? O me preguntan porque entendieron todo, o no me preguntan porque no se entendió nada. Vuelvo a repetir, están en época de equivocarse, pueden equivocarse, pregunten. Así crean que no es una pregunta que para ustedes sea importante, pero tienen la duda. O sea, si tienen duda, la duda tiene que ser resuelta. Dime, Noemí. Licenciado Marco, hablaba acerca del volumen minuto. Sí. Para poder hallarlo, decía que veamos el volumen expiratorio minuto por la frecuencia respiratoria. Sí, exacto. Es el volumen corriente exhalatorio, ¿no? No minuto, exhalatorio. A ver, Jack, vuelve, por favor. El otro. Ya, muy bien. Digamos, miren, multipliquen. Bueno, nuestros ventiladores ya tienen, pues, bastante tiempo, ¿no? Tienen 6 años casi. Estos 6 años los sensores de flujo ya no son los mismos. Entonces, si fueran los mismos, cambiaría, ¿no? Bueno, serían más exactos. Entonces, pero si ustedes multiplican estos 399 en el exhalatorio, tienen 400 por 15, ¿cuánto les saldrá? Siempre acuérdense que el volumen minuto es el que lo tienen que sacar con el volumen corriente exhalatorio, por si acaso. No con el inspiratorio, con el exhalatorio. Entonces, si ustedes multiplican 400 por 15, ¿cuánto les sale? 6.000. Pero eso es en mililitros. El ventilador no lo considera mililitros, sino litros. Entonces te saldrá 6.0. ¿No? En este caso, aquí él lo calcula y sale 5.7. Acuérdense que es por el sensor de flujo. ¿Ya? Vamos a ver seguro más adelante otros. Y esto me sale el volumen minuto. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Noemí? ¿Me entendiste? Sí, licenciado, gracias. Ya, muy bien. Siguiente, por favor. Ya, entonces, una de las ondas que yo creo que es de mayor importancia es la onda de presión. Y la onda de presión, acuérdense que nunca la onda de presión, a ver, vuelve ya a otro más, miren, el anterior, del maquet, ese. Siempre la onda de presión es de las 3 ondas, es la única que no llega a 0. ¿Por qué no llega a 0? Ahí, chicos. ¿Por qué no llega a 0? No llega a la línea de base. No a los de REVA. A los de REVA ya saben. ¿Por qué creen? ¿Una idea? ¿Nada? Vamos, chicos, una idea. Está fácil, ¿ah? Licenciado. A ver. ¿Por cuál? ¿Por el PIC, licenciado? Por el PIC. Es por el PIC. Por eso que nunca llega a 0. ¿Ya? Bueno, si lo pones PIC 0, bueno, va a ser 0, ¿no? Pero si tú programas 7 y nosotros calculamos aquí,
Hacemos una pausa, será 7. ¿Ya? Siguiente ya, por favor. Entonces, acá está, mira, aquí está, ¿no? Acuérdense que peak es presión positiva al final de la exhalación. Debe medirse no al inicio de la onda, sino al final de la onda, cuando ya va a ser el periodo de insuflación. Entonces, chicos, aquí es de vital importancia que ustedes, cuando estén con su paciente, valorar, ¿no? Sobre todo, ya hemos dicho que la presión pico no debe ser mayor de 40. Protectora, menor de 35. Protectora. Entonces, ustedes ya saben que eso no debe pasar. Pero acá también tenemos una presión meseta, o la presión de Plateus, que se conoce, ¿no? La presión de meseta. Esta presión de meseta nos va a permitir a nosotros hacer un cálculo que se llama la presión transaérea. Entonces, la presión transaérea es la resta entre la presión pico menos la presión meseta. Y eso nos debe salir menos de 3. Licenciado, ¿y qué pasaría si sale más de 3? Bueno, si sale más de 3, nosotros tenemos que vigilar o observar en el paciente. 1, que tenga secreciones. Lo que aumenta la presión transaérea es el aumento de la presión pico. Quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, una presión pico en 38 y tenemos una meseta en 30, estamos en 8. O sea, quiere decir que hay más de lo que es de lo normal. Entonces, nosotros tenemos que vigilar la presión pico. ¿Y cómo vigilamos la presión pico? ¿Qué vemos que aumenta la presión pico? Aumenta las secreciones, aumenta que el paciente tose, aumenta que el paciente está luchando, aumenta que el paciente muerde el tubo, aumenta que tenga broncoespasmo, aumenta que tenga el tubo es muy chiquito, ¿no? A comparación, y hay mayor resistencia. Por eso que, si ustedes se dan cuenta acá, en la inspiración, en esta línea rosada que está, de la inspiración de dice abajo, es lo que mide la resistencia. Y la segunda línea rosada, lo que mide es la compliance pulmonar, ¿no? Y lo que dice la presión elástica, ¿no? Entonces, la presión transaérea es la resta entre la presión pico menos la presión meseta. Si está menos de 3, está normal. Si está más de 3, hay que vigilar que aumente la presión pico, que es lo que le he estado diciendo. Además, hay otra forma de cómo calcular, y seguro que ustedes sí lo han escuchado porque han estado en tiempo de COVID, lo que es la driven pressure. La driven pressure es la resta entre la presión meseta menos el pico. ¿Ya? Entonces, esto nos va a valer a nosotros calcularlo y debe ser menor de 15. Menor de 15, ¿no? Entre la meseta y el pic. Menor de 15. ¿Cuándo está mayor de 15? Bueno, ¿cuándo está mayor de 15? Cuando le hemos programado mal el volumen, ¿no? Porque es elasticidad y está entrando mucho volumen. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar el driven pressure? Disminuyendo el volumen programado, y quizás no es un volumen adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que valorar, presión transaérea y driven pressure. Por ahí seguro los colegas van a decir, pero ¿por qué calculas tanto si esa parte no es médica? No, sí es médica, sí, pero también es de enfermería, ¿no? Si ustedes tienen una driven pressure en 20, tiene mayor riesgo de hacer balotrauma, borotrauma. O sea, se va a romper ese alveolo, porque la onda de presión valora el alveolo. Ustedes están valorando el alveolo. En cambio, la onda de volumen valora el parénquima, la elasticidad. ¿Ya? Y este es un cuadro de que te dice la ventilación pulmonar con la presión, ¿no? Lo normal entre 20 a 30, ¿no? Como protectora, como le decía, pero si ya se pasan a 40, hay una sobredistensión y esto se va a romper. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la curva de flujo. Esta es una inspiración y la de abajo que es la expiración, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es cómo se va creando la onda de flujo, cómo va entrando. Miren cómo entra, sigue, ya. Sigue. Bueno, ahí entró, sí, ahí ahora va a salir. ¿Y cómo sale, no? La onda es
cuando está por debajo, acuérdense que en la expiración la presión alveolar es mayor que la atmosférica, ¿no? Por eso se hace a nivel negativo. Muy bien, siguiente. Entonces la programación es importante. A ver, el siguiente, por favor, ya creo que está ahí. No, retrocede. Retrocede, por favor. Ya, entonces, dentro de la programación, algo que es de vital importancia, muchachos, es que ustedes sepan calcular. Sepan calcular el volumen tidal. Entonces, ¿por qué yo programo 400 cuando hago la programación de los ventiladores? Porque, como les decía a los chicos de REVA, siempre podrán decir, pero los libros dicen 500. Pero ese libro es americano. Entonces, los libros americanos, su talla, pues, no es como la de los peruanos, ¿no? Entonces, pocas personas tienen más de 1,80 m, 1,85 m. Entonces, la relación de la estatura peruana con relación al mundo es sobre la población más grande del mundo, que son los anglosajones o los de Países Bajos, en menos de 20 centímetros. Menos de 20 centímetros de ellos. El anglosajón mide entre 1,80 a 1,85. Entonces, si nosotros tenemos 1,80 menos 20, son 1,60 m. A 1,85 m menos 20, 1,65 m. O sea, generalmente, ustedes no los conozco, pero ¿cuánto será su talla, no? Entonces, si acá tenemos 17 personas o 16 personas, pues yo mido 1,78 m. Casi todos tienen esa talla, ¿no? Entre 1,60 m, algunos menos, y 1,65 m, ¿no? Entonces, el volumen tidal tenemos que calcularlo por el peso ideal. Nosotros tenemos, ¿no? Digamos, yo tengo 1,78 m y peso 130 kilos. Cuando uno se engorda, no se engorda el pulmón, no se engorda el corazón y no se engorda el riñón, o sea, no crecen. Siguen con el mismo. Por eso es que cuando una persona obesa hace un movimiento brusco, rápidamente hace taquicardia, rápidamente está polinéico. Por eso es que debemos de calcular el peso ideal. Entonces, hay una fórmula que yo aprendía. Hay varias fórmulas, pero yo aprendí una fórmula que es talla en centímetros, ¿no? Menos 152.4 por 0.9 más 50 si es varón, más 45 si es mujer, más 45.5 si es mujer, ¿no? Entonces, basado a eso, y yo tengo 1,65 m y peso 80 kilos, mi peso ideal será 60, ¿no? Ustedes calcúlenlo, van a ver más o menos que es 60. Entonces, si tienen 60 y mi volumen tidal se calcula de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, yo digo, pues tengo 60, mi paciente tiene 60, yo lo voy a poner 60 por 6, 360, 60 por 8, 480. Entre 360 y 480, la mitad será 420. Entonces, por eso es que pues, debemos de programar, bueno, en este caso redondear, ¿no? 2,400. Por eso es que siempre es importante nosotros calcular el peso predicho, sobre todo en pacientes obesos, ¿no? En pacientes que tienen aumento de peso, porque si yo le pongo mucho volumen, mi driven impression aumenta. Aumentar la driven impression, mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo de mortalidad. Ya, muy bien. Y el otro cuadrito que nos está diciendo es que está calculando el volumen latido, volumen minuto, ¿no? Eso lo vamos a ver de acá. Ya, siguiente, por favor. Bueno, esto creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es la presión transaérea, que es lo que te está diciendo, menos y el driven pressure, ¿no? Eso ya lo vimos. Siguiente. Ya lo hablamos. Esto también hemos dicho, por ejemplo, miren acá, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ventilador, en el ventilador de tipo Mindray, hay una forma de cómo calcular, ¿no? Ponemos la pausa inspiratoria, ponemos el dedito en la pausa inspiratoria y nos sale, mire, presión meseta 18, ¿no? 18.
Y acá tiene presión pico 19. 19 menos 18, 1. Entonces está dentro del valor normal. Siguiente. Ya, este es lo mismo que les estaba diciendo, ¿no? 152.4 menos talla por 0.9 más la constante. La constante es 50, 45, ¿no? Si es varón. El volumen minuto, también ya lo dijimos. ¿Podríamos calcular el volumen alveolar? Sí, sí podemos calcular el volumen alveolar, que es igual al volumen tidal exhalatorio menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto nos saldrá? ¿Cuánto será el espacio muerto, chicos? ¿Cuánto es la cantidad? 150. Ya. Pero acuérdense que 150 es porque tiene un volumen tidal de 500 y es en la literatura americana, ¿no? Pero si nosotros consideramos que es 1/3 del volumen tidal, ¿ya? 1/3 de nuestro volumen tidal. Porque si tú tienes solamente 300 de volumen tidal y te sacan 150, tienes solamente 50. 150. Te están retirando el 50% de volumen. Entonces, ese paciente, si yo te programo 150, posiblemente vas a hacer hipoxemia, ¿no? Aún estando con ventilador. Pero acuérdense que es 1/3 del volumen tidal. Siguiente. Ya, bueno, esto también es lo que le decía, ¿no? Esto es importante, ¿no? Yo creo que una de las mejores, de las ondas de mayor importancia es la depresión, ¿no? La depresión. Ya, sigue, por favor, el otro. También, este es el PIC, ¿no? El PIC programado según protocolo. Hay PIC, bueno, el PIC puede ser hasta 8 normal, sin problemas. Algunas literaturas hablan de 10, ¿no? Pero a mayor PIC, mayor presión positiva. Acuérdense, presión positiva, ese corazón sufrirá, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es lo que ya les he ido hablando, la respiración, para no hacerlo tan monótono. Siguiente. Bueno, también ya les he dicho de la IE, ¿no? Y del FIO2. Esto es lo que se programa. Siguiente. Bueno, es importante, ¿no? Acá tenemos de importancia los sedantes, ¿no? En uno que tenemos una benzodiazepinas, tenemos opioides y tenemos relajantes, ¿no? Importante, ¿cada cuánto cambian la línea de Propofol, chicos? ¿Chicos? Cada 24 horas. Cada 24 horas. Ya, bueno. La literatura nos dice que no debe ser cada 24 horas, sino cada 12 horas. ¿Ya? Pero a veces por la necesidad hacen... ¿Por qué? Porque es lípidos, son emulsificaciones, ¿no? La literatura nos dice cada 12 horas, ¿no? Porque va a perder que pierde su acción, el medicamento dura 12 horas después de abierto, ¿no? Por eso que ustedes no cometan el error de abrir una Propofol, tiene que estar sellado hasta que se va a utilizar, ¿ya? Y no deben de llenar, exacto, ¿no? Como dice Jack, no tiene preservantes, no tiene un preservante. Entonces, a más tiempo abierto, mayor contaminación del medicamento. Entonces, no vayan ustedes a preparar su Propofol porque dicen, voy a preparar mi Propofol porque mi Propofol ya se va a acabar, ¿no? Entonces, tienen que cambiar las líneas, las buretas a las 12 horas. Como máximo, pues, 24 horas, ¿no? Si es que estamos en esto, pero debería cambiarse cada 12 horas. El midazolam sí se cambia cada 72, el fenta también y el vercuronio también, ¿no? Cada 72 horas. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo saben ustedes a revés del derecho, la escala de Rimoch, o el RAS, que tenemos que siempre tener al paciente, sobre todo cuando inicia ventilación mecánica en menos de 3, 4, para que se deje llevar, ¿no? Para que se deje llevar
con la finalidad de que para que con la finalidad de que revierta su acidosis, ¿no? Su acidosis y se mantenga el paciente planchadito para que se deje llevar y el ventilador haga su acción. Siguiente, por favor. Bueno, esto también ustedes lo conocen, son las bombas de infusión. Siguiente. Importante que debemos de monitorizar, ¿no? Es importante que monitoricemos porque este paciente, siempre todo paciente, bueno, más se hace en la UCI, ¿no? En lo que es el monitoreo de la capnografía. La capnografía es de vital importancia porque nos va a permitir cuánta es la entrega total del CO2. Su valor normal es entre 35 y 45. Pero cuando este paciente lo estás hiperventilando, netamente va a barrer CO2, ¿no? Y puede ser lo que se llama una alcalosis respiratoria. Entonces, por eso siempre es de vital importancia medir la capnografía. No debería ir tanto así como está en la figura del paciente, el capnógrafo, muy alejado del tubo endotraqueal, debe estar lo más cerca del tubo endotraqueal para poder valorar adecuadamente a nuestro paciente. ¿Ya? Siempre el capnógrafo debe estar lo más cerca del tubo. ¿Por qué? Porque hay mucho espacio muerto. Y si hay mucho espacio muerto, no hay intercambio y hay mayor aumento de CO2. Entonces, el capnógrafo debe estar cerca al tubo. ¿Ya? Ese es una aspiración a circuito cerrado. Siguiente. Muy bien, ¿qué vemos en las ondas de flujo? Sí, en la onda de flujo, ¿no? Una alteración en la onda de flujo es importante valorarlo, ¿no? Por ejemplo, que este paciente tenga atrapamiento de aire. Puede tener un atrapamiento de aire o lo que se llama el autopic. ¿Dónde lo van a ver ustedes? En la onda de flujo. Como ven ahí ustedes esa pequeña, acuérdense que toda onda debe llegar a la línea de base. La única onda que no llega a la línea de base es la onda de presión. Y ahí tenemos una rayita y en esa rayita está haciendo el atrapamiento. En sí, ¿qué es el atrapamiento de aire? En otras palabras, según el ventilador mecánico, algunas literaturas, la presión, el PIC intrínseco que se llama, debe ser menor de 0,5 o como máximo 1. ¿Ya? Entonces, en este atrapamiento, ustedes pueden decir, ¿no? Que se está quedando aire dentro del alveolo, que no está saliendo todo, Y eso se representa con esa onda. A ver, sigue ya, a ver el otro, creo que está el video. A ver, llega hasta el video. Hasta el video, por favor. Sigue. Sigue. Ese no. Ese después. No, el otro video. Sigue. Sí está filmando. No. Sigue. Otro. Ya, no, espérate. A ver, ese qué es, no, ese tampoco. Otro. No, a ver, retrocede. A ver, actívalo. Quiero verlo, por favor. No, ese no. A ver, el anterior, el otro. Ese, a ver, ese, actívalo. ¿No es video? Ya, ese, a ver, ¿ese no es video? Sí, a ver. Ahí está, miren, por ejemplo, ahí vamos a medir la presión inspiratoria. Miren, medimos la presión inspiratoria, se deja y ahí está, sale automáticamente la presión meseta, 19. ¿Cuánto tiene el pico? 21. Entonces, 21 menos 19, 2, estamos bien. Y ahí vamos a medir la presión inspiratoria. ¿Dónde lo miden? O sea, para ver el octopic, presión inspiratoria. ¿No? ¿Es el último? A ver, otro que tengamos. Ese, a ver. A ver, ¿qué vamos a medir ahí? Uy. No hay más, ¿no? Otro video que tengamos. Ya, ese es como medimos la presión inspiratoria.
Ya. Todos los ventiladores traen presión inspiratoria, por si acaso. Ya. No hay otro video, ¿no, Jack? A ver, retrocede. Ese no. Ese. No, ya. Vuelve a la diapositiva. Ya. Entonces, bueno, no, me he olvidado de colgarlo, muchachos. Entonces, esto también podemos verlo, ¿ya? Para valorar, por ejemplo, un paciente que tenga broncoespasmo. Por eso es importante que nosotros debemos de auscultar a nuestro paciente. Y si vemos esa onda, miren, la primera onda, que hay una onda metida, digamos, es por obstrucción de la vía, de la parte, hay un broncoespasmo, ¿no? Y la segunda onda te dice, ¿no? Que después del broncodilatador tiene que mejorar. Y ahí sí hay un video, a ver, ya, ándate al video del esto. El otro. Ese, a ver. Ese es. Miren la onda, chicos. ¿Se parece el de la foto o no? Sí, ¿no? Se parece el de la foto. Entonces, miren cómo la onda debería ser. Ahí está, mira, ahí está el autopic. ¿Ven? Mira cuánto tiene. 2.4. Ah, ese era. ¿Ya? ¿Y cuánto le decía que era lo normal? Menos de 1. Y ahí tiene 2.6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está, por el broncoespasmo, en el alveolo se está quedando oxígeno o aire o volumen que no está siendo eliminado. Entonces, esto te va a generar. Por eso que en el paciente tenemos que auscultar. Entonces, si ustedes auscultan a un paciente y ese paciente tiene broncoespasmo, váyanse, hagan la prueba, ponen presión exhalatoria o expiratoria y calcúlenlo. Y ustedes le dicen al doctor, ¿sabe qué? El paciente tiene broncoespasmo. Está haciendo autopic. ¿No? Está haciendo autopic. Entonces, ¿por qué? Porque el autopic aumenta la presión intratorácica. Y ya hemos dicho que la presión intratorácica recae sobre el gasto cardíaco, ¿no? Y ahí está, 2.4, 2.6 todavía. Muy bien, siguiente. No, el anterior. Ese de ahí. Ya. Mira, por ejemplo, esta es una onda de secreciones, ¿no? Donde lo vemos en todo, podemos verlo. Sobre todo en los bucles. Lo ponen en bucles y ven la secreción. Y por ahí hay otro de secreción. A ver, ya, un video. El otro. No, ese no. Ese tampoco. Ese de ahí. A ver, ese de ahí. Miren al final de la onda. Ahí donde está poniendo el puntero ya. ¿No? No. El anterior. Ese. Ahí donde he puesto el puntero ya. Miren cómo termina. ¿No? Como medio una rajadura o digamos como cierro de una hoja de sierra, ¿no? Ahí. Ese es que ese paciente tiene secreciones, ¿no? Está poquito, pero hay que observarlo, pues, muchachos. Siempre hay que observar en el ventilador. Siguiente, por favor. Anterior, ya. Anterior, ya, miren, por ejemplo, ya, no, el paciente, ahí. Por ejemplo, a ver, reprodúcelo ya. A ver, y quiero que me digan qué ven. ¿O a qué conclusión llegan? De nuevo pone yo. Disculpen, ¿se escucha? ¿Hay audio? ¿Escuchan el audio? No, no se escucha ya. Pero no, voy a poner el audio. No, ¿Sí? no te preocupes, no te preocupes. Es para que lo vean, el anterior ya, el anterior. Ponlo de nuevo, por favor.
Ya, a ver. ¿Qué han visto? Un autopic. Autopic, pero no hemos calculado la presión, la pausa expiratoria. Taquignia, muy bien, Noemí, ¿no? Está taquígnico, ya, muy bien, está taquígnico. ¿Qué más? ¿A qué conclusión llegas, Noemí, con esa taquignia? ¿Ya? Sí, está hiperventilándose. Ya. Buenas tardes. Hola, Pablo. Creo que si no me equivoco he visto que está programado 18 de respiración y está dando 30 el paciente. Significa que el paciente está respirando, algo así he visto. No sé, no lo he visto bien si está 18, creo que está programado. Sí. Y el paciente, bueno, en el ventilador también, en el monitor te da 30 de respiración. Sí, por eso está taquígnico. Pero ¿cómo se llama eso? O sea, en ventilación mecánica, un paciente que está, mire, a ver, ustedes siempre, chicos, a ver, esta es una asincronía paciente-ventilador, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que posiblemente está mal sedado ese paciente, está desacoplado, ¿no? Está asincrónico, ¿no? Ese paciente no está siendo bien manejado, ¿no? En el cual es un paciente que miren, ¿cómo ve? Una respiración tóraco-abdominal no regular, que tiene una alteración en el proceso incluso la onda de volumen, de flujo, por eso que seguro su compañera ha dicho el autopic, ¿no? Que posiblemente debe tener, ¿no? ¿Tiene? ¿No? Está inadecuado, rápido. Ahí ponle pausa. No. Sí, dime, Carolina. Sí, licenciado, el autopip, bueno, se puede calcular por la pausa inspiratoria que lo había mencionado, ¿no? Sino que como hay un inicio rápido también de la inspiración, también podría ser. Claro, pero sí podría ser, ¿no? Pero quizás no tanto es por eso, sino porque inicia rápidamente la respiración, ¿no? Y se puede confundir como un autopic, pero no hay un autopic, sino porque rápidamente inicia el próximo ciclo respiratorio y hace que no terminen. Entonces, pero sí, buena observación. No, pero sí, ahí ya. Entonces, miren que este paciente, ¿por qué? Miren, que tiene 30, tiene una presión inspiratoria de 12 y está haciendo 230, pero está haciendo 7.2 de volumen minuto, ¿no? Entonces, miren, lo importante de poder calcularlo. Ustedes dirán, pero está bien el volumen minuto, sí, pero está bajo el volumen pidal exhalatorio. Pero ustedes dirán, licenciado, pero está con 98 98 de saturación. Sí, pero es que le está entregando oxígeno suplementario. Pero acuérdense que la hipoxemia no se mide por la saturación, se mide por la presión arterial de oxígeno. Puede estar bien con la saturación, pero quizás está mal oxigenado a nivel tisular. Entonces, por eso es importante que el paciente no luche con el ventilador, sino esté acoplado con el ventilador. O posiblemente este paciente hay que comenzarlo a destetar del ventilador porque posiblemente ya ¿cómo se llama? Ya revertió su causa, ¿no? Entonces, este paciente se tiene que manejar adecuadamente. No es un video justo de una asincronía paciente-ventilador, ¿no? Y ahí el siguiente video que quiero que vean, el siguiente ya, por favor, a ver, ponlo. A ver, dígame qué ven. No, ¿qué es eso? No, vean bien el video. Hay una burbuja. Una burbuja, saliva, secreción. Ajá. ¿Y por qué será? Falta de aspiración. Ya, ¿y por qué más? ¿Algo más? ¿Qué tienen que vigilar cuando vean eso?
El CAF, muchachos, el CAF. El CAF debe estar roto, o está roto o está desinflado. Claro, está soplando, se le conoce. No miren cómo soplo, ¿ves? Está soplando el ventilador. Entonces, ¿qué debemos vigilar? El CAF, muchachos. ¿Por qué? Porque acuérdense que está haciendo un neumotaponamiento. Y si hace un neumotaponamiento, debería no salir nada, o cuando ustedes inflan el CAF, sale burbujita. No sale, ¿cierto? Porque hay un neumotaponamiento. Entonces, tenemos que vigilar el CAF porque eso es porque el CAF está roto o tiene huequito, ¿no? Ahí está, ¿ves? Está saludando a la burbuja. Y el valor del CAF es entre 20 a 25. Ya. Siguiente. Ya, entonces, dentro del proceso de a ver, ponle ya, ¿qué es ese? Tanto video que hay. Ya, esa es la pausa inspiratoria. ¿No? Ahí está cómo calculan la pausa inspiratoria. ¿El siguiente qué es? Ya, miren, por ejemplo acá, ¿no? Miren que está en modo presión, entonces, pero en 10 está con 216. Entonces, yo le subo a 15 y automáticamente sube el volumen corriente, ¿no? Entonces, pero ¿y en cuánto de volumen de presión inspiratoria le pondrían? ¿Cuál es la finalidad de aumentar la presión inspiratoria? ¿O en cuánto lo ponen la presión inspiratoria? ¿En cuánto inician? ¿O para qué ponen la presión inspiratoria? ¿O cuál es el objetivo de la presión inspiratoria? Aumentar el volumen tidal, pues, chicos, ¿no? Aumentar el volumen tidal. O sea, llegar al volumen tidal objetivo, ¿no? Ya hemos dicho que mi volumen objetivo es 400, ¿no? Entonces con 10 tenía 216, en cambio con 15 ahora tiene 400, ¿no? Ahora, depende mucho del paciente, ¿eh? No es que yo digo, con 15 llego a 400 y quizás con 15 llego a 600. Pero lo pongo en 10 y a 400. Es muy importante la fase pulmonar, ¿no? Acuérdense de la elastancia pulmonar, ¿no? Elastancia pulmonar, que es la que va a conllevar a que la distensión se disminuye, la elastancia pulmonar disminuye en la fibrosis y aumenta en el enfisema, ¿ya? Sobre todo la compliance, ¿no? Disminuye la compliance en la fibrosis, pero aumenta en el enfisema, sobre todo en pacientes con EPOC. Ya, siguiente, por favor, ya. Bueno, eso ya lo vimos. Eso de las secreciones. Siguiente. Ya, ese es de el autopic. Y ya, bueno, ya casi terminando. La ventilación mecánica no invasiva. Ya saben ustedes que es no invasivo porque generalmente debería utilizarse para pacientes con EPOC o con pacientes con falla respiratoria de origen cardiogénico, ¿no? Eso es lo que debería utilizarse, ese criterio, pero también es un winning, es parte del winning de por ejemplo, de los pacientes que son extubados en postventilador, ¿no? Acuérdense que nosotros cuando hablamos de retiro de ventilador tenemos que hablar, pues, ¿no? Que ya saben ustedes que más de 7 a 10 días aumenta la mortalidad, o sea, mayor del 50%, y tenemos que planear el winning, ¿no? Y cuando nosotros planeamos el winning debe ser la preparación,
tenemos que tener también el destete, o sea, para eso hay pruebas, y posteriormente la extubación, ¿no? Uno de los causantes, o perdón, de los pacientes, uno de los criterios para nosotros poder pensar en el retiro del ventilador o de la extubación, o en todo caso del ventilador también, o ir pasando a otro proceso ventilatorio, otro modo ventilatorio, como es el CPAP con presión de soporte ventilatorio, es que se haya revertido la causa, ¿no? Si el paciente ha tenido obstrucción, si el paciente ha tenido... si el paciente ha tenido un acceso en cuello, ¿no? Y se le protegió por la vía aérea, o el paciente neurocrítico ya fue operado, ¿no? Entonces ya vamos retirando el ventilador. Además tenemos que retirar pues la sedación, ¿no? No vamos a iniciarle, no vamos a ponerle en CPAP cuando el paciente sigue con altas dosis de sedante. Valorar importancia y de vital importancia el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico para poder ver en el paciente el cambio de modo ventilatorio. Además, el PAFI, ¿no? El PAFI es importante, debe ser mayor de 200, con una fracción inspiratoria menor de 40 y que tenga un PIC menor de 5. Que haya mejorado la acidosis respiratoria, si es que lo tuviera, ¿no? O que el paciente no tenga vasopresores o tenga vasopresores en dosis bajísimas, ¿no? ¿Con qué finalidad? De mantener la perfusión tisular, por eso nada más, ¿no? Y algo importante, que tenga un buen esfuerzo inspiratorio, ¿no? O sea, que el paciente pueda jalar por sí solo, porque si el paciente no jala, está dormido, no le podemos destetar. Además que el paciente debería tener una buena hemoglobina, ¿no? Una hemoglobina mayor de 8 sobre todo, que no esté febril y que el paciente esté despierto. Porque si tenemos un paciente que no va a dormirse, que tiene un montón de secreciones y demás, el proceso de destete no va a funcionar, ¿ya? No va a funcionar. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener pruebas predictoras para nosotros pensar en la extubación. Una de ellas, por ejemplo, es el índice de Tobin, ¿no? Ustedes tienen que, por ejemplo, ¿no? Lo ponen al paciente en CPAP presión soporte, no les he traído ningún, creo, a ver, un ratito chicos, a ver. Ya, te voy a pasar un video, ¿ya? Para que, al último lo vamos a ver eso, ¿ya? Para que me entiendan lo de presión de soporte. Un momento, por favor. Es el último video que hice. Ya, que al final, por favor, ese video lo reproduces, por favor. Ya, licenciado. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de CPAP, vamos a hablar de CPAP porque nosotros le vamos a poner siempre una presión de soporte más un PIC, que es el CPAP, un FiO2 y sensibilidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que siempre tener el índice de Tobin, y el índice de Tobin me dice a mí que yo debo poner PIC 0, presión de soporte 0, durante 2 minutos y calcular la frecuencia respiratoria del paciente sobre el volumen tidal exhalatorio que he tenido, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, sale 25 frecuencias respiratorias y el paciente ha hecho un volumen tidal de 500, yo hago 25 entre 500 será 50, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el índice de Tobin? Que un índice de Tobin menor de 100 es un buen criterio, ¿no? Es un buen criterio para yo estar pensando ya en el destete. Otro que debemos hacer es, por ejemplo, el de la tos, ¿no? ¿Qué le dices al paciente que está despierto? Que tosa. Entonces, al momento que tose, va a tener un buen flujo expiratorio y vemos en la onda de flujo que llega a menos de 80. Entonces, si tiene menos de 80 con un índice de Tobin menor de 100, tiene muy buen parámetro para estar pensando en el destete, ¿no? Para estar pensando en el destete. Entonces, ustedes ya dicen, ¿no? Uy, no, a este paciente ya vamos a sacarle el tubo, ¿no?
Cuando ya estamos en ventilación mecánica y queremos incluso, por ejemplo, comenzar a pensar en retirar, es lo que se hace, por ejemplo, en NIF, ¿no? En NIF, no sé si ustedes lo habrán hecho en NIF, que es la presión inspiratoria máxima. En este caso, nosotros calculamos, hay un modo en los ventiladores, sobre todo los MACEC, el Stermen y el Mindra, ahí tienen el NIF. Ponen NIF y lo que hacen es que el paciente tiene que respirar, porque yo le estoy, NIF en otras palabras es presión inspiratoria máxima, en el cual le voy a cerrar yo la válvula inspiratoria del ventilador y el paciente va a ventilar solo. Y si tenemos un NIF menor de 30, bueno, ese paciente está bien, porque ese quiere decir que ese diafragma está fuerte. En la UCI, por ejemplo, hacen el PCO1, ¿no? También, que debe ser menor de 3 centímetros. Entonces, como ven ustedes, tenemos gran parte en el cual decidamos, ¿no? Ya, no queremos decir, ¿no? O quiero extubarlo, muy bien. Porque generalmente en los hospitales dicen, no, sí, PAC, ya, hay que extubarlo. No, pero no le hacemos ninguna prueba. Entonces, siempre hay que hacer pruebas, ¿no? ¿Pruebas para qué? Con la finalidad de que ese paciente no vuelva a entrar a ventilación mecánica, ¿no? O vuelva a ser reintubado. Siempre cuando ya hacemos esas pruebas, lo que luego ponemos es un tubo en T, pues, ¿no? Durante 30 minutos, ¿no? Sin presión de soporte, sin presión de CPAP, sin nada de eso. Entonces, ustedes, 30 minutos, si ven que el paciente no está agitado, no cambia su sensorio, no aumentó la frecuencia cardíaca, no hay diaforesis, no hay cianosis, entonces ese paciente está para ser extubado, ¿no? Entonces ustedes tienen que extubar al paciente. Y posiblemente ustedes dentro de su protocolo hacen la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, la no invasiva es a través de dispositivos, como dice, ¿no? No invasivo, y ahí vemos un paciente con un arnés, no, perdón, con una interfase nasal bucal. Siguiente, Jack. Y acá tenemos para quién es indicado, con pacientes con EPOC, con edema agudo de pulmón, por eso le decía EPOC y insuficiencia respiratoria cardiogénica. También puede ser útil tras extubar, lo que le estaba diciendo, y a pesar de la evidencia de beneficio existe una falla. ¿Puede fallar? Sí. Si el paciente no colabora, falla. Por eso es importante que cuando los pacientes estén en BNI, tenemos que evaluarlos continuamente. Siguiente. Ya, entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja, por ejemplo, ¿en quién no pondrían? En un paciente que tiene acidosis respiratoria marcada, con grado alto de frecuencia respiratoria mayor de 30, pacientes que tengan trauma facial, pacientes que tengan trauma cervical, son pacientes que no deben entrar a no invasiva. Pero ¿cuál será nuestra ventaja? Que es portátil, fácil manejo, no deteriora la vía respiratoria, no necesita relajantes, facilita el diagnóstico, el destete precoz del ventilador, hay un menor riesgo de barotrauma, de compromiso hemodinámico, ¿no? Hay menos infección porque no es nada invasivo, mejora la calidad de sueño en algunos, y hay una disminución de hospitalización por descompensación, ¿no? Y algo que es importante, mejora la supervivencia. Siguiente. ¿No? Una de las complicaciones es que no se adapte, pues, ¿no? Hay pacientes que no se adaptan al ventilador, ¿no? O el paciente hace claustrofobia por la máscara, también, ¿no? Claustrofobia por la máscara, hace eritema facial, hay fuga, y esa fuga hace que el paciente haga conjuntivitis, ¿no? Congestión nasal, y hay fuga, mucha fuga, porque el paciente no tolera, o está roto la máscara, o el corrugado está roto, ¿no? Esos pacientes, por ejemplo, se pueden aspirar, ¿no? Si tienen muchas secreciones, por eso es importante que no tenga mucha secreción al paciente, porque si no va a estar desadaptado, y evitar, pues, que el paciente haga hipercapnia, ¿no? Porque acuérdense que cuando hay los equipos de tubuladura, ¿no? Hay una reinhalación. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y el paciente puede hacer hipercapnia por esto.
El siguiente. Estas son las interfaces, ¿no? Nasal bucal que tenemos, ahí también de toda la cara, máscara, hay nasales para niños y hay cascos también, ¿no? Hay cascos, pero bueno, dependiendo, ¿no? Bueno, nosotros en el REBA solamente tenemos el nasal, pero que no lo usamos, pero sí tenemos el nasobucal, ¿no? Ya, siguiente. Acuérdense que siempre cuando ustedes pongan los interfaces, tienen que protegerlo con hidrocoloide. Porque acuérdense que le van a aumentar la presión y ese paciente va a terminar con su lesión por presión. O injuria por presión, que se llama ahora, ¿no? O lesión por presión, ¿no? También. Siguiente. Entonces nosotros lo que le vamos a poner siempre va a ser en CPAC, ¿no? El CPAC, en otras palabras, el CPAC es el PIC, ¿eh? Por si acaso, ¿no? ¿Y qué es la presión de soporte? Bueno, la presión de soporte es una ayuda o es una presión que te coloca la máquina. Justo ayer, el viernes, hacíamos una práctica con los chicos, ¿no? Y pusimos un CPAC a uno de ellos y veían que, bueno, sentía la presión, ¿no? Entonces, esa presión es la presión de soporte. Y la presión de soporte lo que te hace es que te da una presión determinada para que ingrese el volumen que está requiriendo el paciente. Pero eso es lo que el paciente no controla, pues, ¿no? El paciente se siente ansioso porque le das mayor presión y a veces no se acopla. Entonces, como no se acopla, el paciente se saca la máscara, ¿no? Y no mejora la parte ventilatoria. Pero acuérdense que la presión positiva en pacientes puede oscilar entre, que la presión soporte, de 2 a 20, ¿no? ¿Qué tanto soporta el paciente? Esto va a mejorar la capacidad residual, la capacidad funcional residual, que se acuerdan de los volúmenes que hay intrapulmonares, y recluta alveolo, claro, porque le estás poniendo presión hasta de 20, ¿no? Y disminuye el shunt intrapulmonar. Acuérdense que el shunt intrapulmonar debe ser menor de 25, fisiológico, pero en un paciente puede tener más de 25. Entonces, al darte más presión, mejora este shunt. O sea, el shunt en sí es la área que no es ventilada, ¿no? No es ventilada, que es algo fisiológico, pero que aumenta en los cuadros, por ejemplo, de la tromboembolia pulmonar, en una neumonía fatal, en un COVID, en un síndrome de distrés respiratorio agudo, aumenta, ¿no? Y esto mejora también el CPAC, el gasto cardíaco. Siguiente. Bueno, ¿qué es importante? Ya lo hemos dicho, ¿no? La monitorización, evitar la fuga. ¿Podría sedarse un poquito para que se acople? Sí, pero no debería ser. Es preferible que el paciente se acople al ventilador, pero lógico, no le vamos a poner 5 miligramos de midazolam, ¿no? Tenemos que ponerle 1 miligramo para que el paciente descanse y se pueda acoplar. Siempre hay que tomar las gases arteriales, pero si vemos que en 2 horas no mejora, hay que intubarlo, ¿no? Como antes era la cánula de alto flujo, que también nosotros manejamos, en pacientes que no se acoplan en 30 minutos, no se debe de evitar, ¿no? De evitar la intubación. No se debe dejar de lado la intubación. Siguiente. Creo que ese es lo último, ¿o no? Ahí está, ¿no? Bueno, acá vemos cómo nosotros tratamos de salvar al paciente, ¿no? Pero también con las malas programaciones no lo hagamos que se vaya, ¿no? A ver, ponte el video, por favor, ya. El último video. Un momento, lo voy a descargar para ponerlo. Ya. Mientras tanto, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Me entendieron? Sé que es bastante información, he tratado de darle poquito. Bueno, no poquito, le he estado dando casi lo que es de mayor importancia. No sé, ¿alguna pregunta?
Tienen tiempo todavía. Licenciado Marco, una consulta. En pacientes que llegan con una crisis asmática, ¿es normal que ellos generen un autopip? Sí. ¿Cómo podemos valorar eso? No, pero tendríamos que valorar el autopip si es que lo intubamos. Claro, o sea, si es que lo intubas, acuérdate que no todos los pacientes asmáticos hay que intubarlos, ¿no? O sea, ¿cuándo intubas? Cuando hay un asma silente, ¿no? ¿Cuándo es un asma silente? Por ejemplo, cuando no entra aire ni en la inspiración ni en la exhalación. Pero en un paciente que está intubado, ya, le intuba y es un asmático, lo ves en el autopip, en la onda de flujo. En la onda de flujo lo vas a ver, ¿no? Lo que no llega a cero, o en todo caso, lo mismo que hemos estado haciendo y han visto en el video. En el video en el cual haces una pausa expiratoria, y la pausa expiratoria te va a salir el pic intrínseco, ¿no? Que es el autopic. Ya, por ejemplo, este es el video de, por ejemplo, que ahí le hemos puesto. A ver, sí, continúalo, por favor. Bien. ¿No? Acá ponemos, siempre tenemos que poner no invasiva, aceptar, y ponemos en CPAP, y esos son los modos, ¿no? Por ejemplo, ahí está el FIO2, que debe ser mayor de 60 o 80, ponemos una presión de soporte, comenzamos con 5, y el PIC, ¿no? Que es lo único que hacemos, y el trigger, ¿no? El trigger debe ser entre 1 y 3, ¿no? Y ahí tenemos una pausa inspiratoria, un tiempo inspiratorio. Y ahí vemos, ¿no? Cómo está la máscara no invasiva. Y automáticamente, porque le estamos poniendo presión de soporte, te va a dar un volumen. Pero ahí espera que esa línea es la que está esperando que el paciente respire, ¿no? Y ahí comienza el apnea porque tiene un tiempo de apnea, ¿no? Que es de 10 segundos o de acuerdo a como tú lo programes, ¿no? Y el ventilador, como está en apnea, le va a comenzar a dar. Le va a comenzar a dar, ¿no? Por eso que hace volúmenes, ¿no? Hace volúmenes. Entonces, ese es el modo CPAP. Entonces, pero el modo CPAP también entrará para paciente en tubo. Sí, sí puede entrar para paciente en tubo. Lógico, no lo pones en no invasivo, sino lo sigues poniendo en invasivo. Y ahí es donde calculan el índice de Tobin y el índice de tos, pues, ¿no? Para que ustedes puedan tener en claro eso. Es un poco difícil, no hay muchos pacientes con no invasiva. Me hubiese gustado hacer un video de no invasiva, pero no había paciente. Entonces es un poco difícil ahí en el ventilador sin un paciente, ¿no? Sin un paciente. Sí, eso. Sí, ¿te quedó claro, Noemí, lo del asma? Sí, licenciado. Entonces no habría tanto que alarmarse cuando en un paciente intubado con crisis asmática me genere el autopip, ¿no? Creo que sería algo normal verlo. Claro, al inicio. Que va a ocasionar. Claro, al inicio, porque se supone que ya tiene la terapia, ¿no? Claro. Tiene terapia y tiene que revertir ese autopic. Tiene que revertir. Okay. Ahora, hay formas de cómo revertir, ¿no? Ya saben ustedes, nebulizar, corticoides, y llegan hasta el sulfato de magnesio, ¿no? Es otro medicamento que relaja el músculo liso de los bronquios, ¿no? También puede dar el sulfato de magnesio en 1 hora, una ampolla en 100 durante 1 hora, porque acuérdense que puede hacer hipermagnesemia, y la hipermagnesemia hace taquicardia ventricular. Eso. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya no te preocupes. ¿Preguntas? Gracias, ya que te pasaste. Me salvaste. Es todo por la computadora. Como no tengo el mic, no podía activarlo. No podía activar la diapositiva. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, chicos, entonces, agradecer de antemano a la licenciada Sonia, ¿no?
que es su docente de ustedes. Y bueno, agradecer su presencia también de ustedes, porque 2 horas estar sentados escuchando también tiene es valorable, ¿no? Es loable. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, gracias. Ya nos veremos en alguna oportunidad. Esperemos. Gracias a ti, Marco. Sinceramente, has manejado este tema muy dinámico, lo has hecho, o sea, bastante sencillo, ¿no? Así de entender. Yo creo que por lo menos las nociones básicas quedan, ya para entender y valorar a un paciente que está entubado, ¿no? Que está con ventilación mecánica invasiva y ahora último que abordaste la parte no invasiva. Ya en la práctica hay que reforzar todos estos contenidos y me imagino que tus residentes de primer año estarán felices de tenerte como tutor y ya pues me gustaría también bastante verlos en práctica, ¿no? Ya ahí en el trabajo, ¿cómo están? Porque son ellos los referentes de la universidad y en la práctica pues se aborda mucho más que a veces que en la teoría, ¿no? La teoría podemos dar pautas, pero es en la práctica donde realmente uno pone en ejercicio todo lo aprendido. Y me ha gustado cómo lo has desarrollado. Te agradecemos infinitamente. Y a ver, uno de los residentes, por favor, tome la palabra. A nombre de la promoción, nuestro delegado Jax o Marilyn, o de las otras sedes para cómo se han sentido con el tema desarrollado el día de hoy. Otra sede que dé la palabra. Sí. Chicas, ¿qué opinan? Las otras sedes, chicas, por favor. Ya ellos ya están demasiado ya. Bueno, un consejo, sí, chicos. La única forma de aprender ventilación mecánica es manipulando el ventilador. Es la única forma. Manipulando el ventilador, conociéndolo, moviéndolo y demás, porque si no, no hay otra. Cuando uno dicta ventilación mecánica, es teórico, ¿no? Casi la mayoría es teórico y a veces, por eso no es entendible la ventilación, ¿no? Pero si ustedes, dentro de lo que han recibido el día de hoy y han hecho lo que monitorizamos nosotros en ERREVA, van a ver que no es mucho, ¿no? No es mucho, sino que toquen el ventilador, ¿no? Tóquenlo, manipúlenlo y lo dejan siempre en lo mismo, ¿no? Puede ser que sea. Es un consejo que yo les doy, ¿no? Manipúlenlo, muévanlo, y van a ver que siempre lo que un ventilador, cuando lo mueves, siempre repercute, siempre hay un cambio. Entonces ustedes van a decir, ya, si muevo esto, entonces esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar. Lógico que tienen que hacerlo de un paciente estable, ¿no? No pues en un paciente inestable, pero es la forma. ¿Ya, chicos? A ver, Noemí, a ver tus palabras, por favor. Sí, licenciado Marco, muchísimas gracias. Creo que como futuros especialistas emergencistas, pues debemos estar llenos de estos conocimientos, ¿no? En ventilación mecánica. Más adelante ya nuestra forma de reporte de enfermería tiene que ser diferente, ¿no? Con todas las pautas que usted nos ha dado acerca de la day vibration, la compliance, ¿no? Entonces, hay muchos puntos que tenemos que seguir repasando, licenciado. A nombre de toda la promoción, darle el agradecimiento correspondiente. Han sido 2 horas muy productivas para todos nosotros y nos quedamos muy satisfechas, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado Marco. Gracias, chicos, gracias. Ya será hasta otra oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Marco. Gracias, clase. Y ya el día martes nos estamos encontrando nuevamente en horas de la mañana. Ya. Cuídense, gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado, gracias. Hasta luego, licenciada. Gracias.